que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir la adoración, al que es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, solo tú. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, a Jesús, a Jesús, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, y te adoro, mi Señor, magnífico Dios, el único gran yo soy. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor. El que es digno de recibir toda la gloria. Señor Jesús, te damos gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Qué bueno es cantar alabanzas a tu nombre, Dios. Señor, y bendecir. Hoy día oramos para que tu gracia esté en medio de nosotros, con tu palabra, con tu revelación. Un espíritu de sabiduría y de revelación descienda, Señor, sobre todo y cada uno de los que estamos presentes, y a mí me des la gracia de poder compartir aquellos dichos que son mejor que los tesoros, que las riquezas, que cualquier comodidad que puede dar este mundo. Mejor es tu palabra, entenderla, porque eso es la mayor riqueza que el hombre puede tener. Oramos, Señor, para que también tú puedas llegar a personas que están viendo esta prédica en vivo y tal vez en diferido, para que llegues a ellos y seas glorificado, Señor. Te necesitamos. Perdónanos porque a veces no nos damos cuenta cuánta es nuestra necesidad tuya en nuestras vidas. Te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Básicamente se llama la serie Cristianismo en Acción. Y el nombre del tema es Soy cristiano, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? A veces no sabemos qué vamos a hacer. En esta carta vamos a estar fundamentados en la primera carta de Tesalonicenses. Vayan a sus Biblias, capítulo 5, verso 12 al 24. Cuando estaba leyendo, estudiando estos versos, ustedes conocen bien el capítulo 5. Hay versos muy conocidos, ¿no? Como ejemplo, orar sin cesar, no menospreciemos las profecías, etcétera, etcétera. Había esos temas. Yo estaba con el espíritu en esa palabra, pero cuando me puse a estudiar, encontré tesoros que espero ustedes también disfruten de estos tesoros. Hay unas declaraciones que hace Pablo. Y previo a este capítulo 5, en el capítulo 4, ya Pablo anticipa un poco de lo que va a tratar en el capítulo 5. Claro, él no dijo, en este capítulo 4 voy a anotar esto y en el 5 lo voy a tratar. No, sino que en su carta seguida hace una introducción para
Ya me imagino a los lectores poder después ingresar de lleno a este tema, que es lo que voy a compartir. Pero previamente en el capítulo 4, él habla de cosas muy preciosas. Dice así: hermanos, en el verso 1 y 2, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús. Les rogamos y les exhortamos que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que deben andar y agradar a Dios, y como de hecho ya lo andan, así abunden en ello más y más. Pues saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús. Acá Pablo, por lo que vemos, daba instrucciones de cómo deberían los cristianos andar y agradar. Y uno se preguntará, ¿pero acaso no agrado al Señor en Cristo Jesús? Por supuesto que sí, pero hay veces en nuestro caminar diario verdaderamente podemos estar no siendo de mucho agrado del Señor. Es decir, hay un total desagrado cuando uno no tiene a Cristo, pero cuando uno viene a Cristo, en Cristo ya somos agradables delante de Él, pero también nuestra conducta debe acompañar este principio de que somos cristianos. Por eso dice, la manera que deben andar, es decir, cómo debemos vivir y cómo nuestras vidas deben agradar a Dios. Y no solamente algo, dice, abunden en ello más y más. Es decir, crecer en estos principios que voy a compartir. ¿Quieres agradar al Señor? Levanten la mano. ¿Quieren agradar al Señor? Aquí vamos a hablar temas que son para agradar al Señor. Pues saben, el verso 2 dice, ¿qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús? Es decir, que estos preceptos, principios, son dados por Jesucristo, que le dio a Pablo y Pablo los transmite. Ahora, este concepto de precepto significa mandatos, instrucciones, órdenes que debemos asumir, que debemos asimilar y ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Es de nuestra manera que debe ser de caminar, de andar, dice, ¿no? Es decir, que en nuestra vida diaria debemos asimilar estos principios que son del Espíritu Santo para que andemos y le agrademos al Señor. Empezaremos. Ahora, hay 4 puntos que vamos a tocar. 4 puntos. Nuestro comportamiento en la iglesia hacia los líderes de la iglesia. El 1. El segundo, nuestro comportamiento que es a los demás de la iglesia. Tercero, nuestro comportamiento como nosotros mismos, es decir, como personas. Entonces vamos a ver los 3 primeros, que sería sobre a los líderes, a los demás, con nosotros mismos, cómo debemos ser. Y el cuarto, que es el más, para mí ha sido algo muy fuerte, el comportamiento de Dios, por así decir, hacia su iglesia, hacia ti, hacia nosotros. Empezaremos en el verso 12 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les dirigen en el Señor y les instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Hay una ilustración que es de la vida diaria, que una vez pasó en una ciudad. Esto es real. Era la hora pico de la mañana, estaban los vehículos yendo a la hora de trabajo en esta ciudad, de mucho movimiento, y estaban rápido, porque ustedes saben bien, como acá todos quieren llegar ahora, no quieren atrasarse. Y en determinada esquina estaba el semáforo verde, pasa amarillo, y el que le tocaba pasar se para, preveyendo que iba a entrar en el semáforo en rojo, y se para.
Y la señora de atrás estaba pues súper apurada, nerviosa, y empieza a bocinearle para que pase aprovechando el amarillo, y empieza a gritarle, abre su ventana y empieza a gritarle con palabras, malas palabras, palabras soeces, duras, ya pues y tal, y que por cual, y qué sé yo, y empezaba gritando y bocineando. Se le cae a la señora su celular, y de repente se acerca un policía y le dice, señora, por favor bájese del auto. Y la señora pues asustada y que empieza ahí a tratar de justificarse, la agarra, le hace poner las manos contra el auto, le revisa si tenía armas, lo que sea, y la detiene y la llevan a la comisaría. Y en la comisaría la encierran y pasan como 2 o 3 horas y abren después la reja donde estaba en la prisión, le llevan a donde atendían los policías, y se acerca un policía y era el que la había detenido y le dice, señora, yo le tuve que hacer bajar por la forma en que usted estaba tratando a la persona, pero lo que más que eso, le dice, lo que me hizo detenerla, le dice, es porque noté que usted en su auto, colgado de su espejo, tenía un símbolo cristiano. Y no solo eso, le dice, tenía usted un sticker en su parachoques que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y además tenía, o no solamente eso, sino dentro de su auto, en el panel, ahí tenía otro sticker que decía, yo escojo la vida. Y en la ventana de atrás había otro que decía, sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente también vi ahí en el maletero que tenía un pez de cristiano. Al ver eso, le dice el policía, pensé que usted se había robado el auto. Esto nos muestra la incoherencia a veces que tenemos respecto a las cosas. En este caso, la señora quería que el hombre adelante rompa, aunque sea el color amarillo, y se pase en rojo, pero no importa. Pablo aquí habla con un término, él les dice, les rogamos, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcan. Esta palabra rogamos es del latino, viene a decir pedir, haciendo un gesto de una mano extendida. Les rogamos, hermanos, les rogamos. Generalmente rogamos cuando vamos a sacar un provecho personal, pero aquí Pablo no está rogando para sacar un provecho personal, sino les está rogando para que ellos se beneficien de ese provecho, se beneficien de aquello, de ese ruego. Ellos mismos se comporten para recibir el beneficio. ¿Y qué continúa diciendo? Reconozcan. ¿Qué cosa va a reconocer? Que hay autoridades. Ahora, ¿por qué debo reconocer? Significa que necesito yo aceptar, porque hay autoridades en la iglesia. La cuestión está en aceptar o no aceptar. Por eso dice reconozcan. Reconozcan quiénes son. Debemos reconocer. Ese es un principio de la iglesia. Reconocer quiénes son autoridades. Donde tú vayas, hay autoridades. En la calle yo me puedo encontrar con un varita
A veces nuestros varitas, nuestros policías de tránsito, no son tan preparados y tú puedes ser una persona profesional. Tal vez el varita, el policía no tiene un lenguaje muy bien afinado, fino. Tal vez hasta torpe en sus expresiones, en su dejo. Pero eso no le quita que no sea autoridad. El cristiano debe entender que donde quiera que va, empezando en la iglesia, hay autoridad. ¿Y por qué debemos reconocer? Aquí habla Pablo y dice, porque están trabajando y hay tres tipos de trabajos que realizan. La primera señal es que están trabajando con diligencia. Están haciendo algo tal vez tedioso, algo que fatiga, que cansa, que agota. Otros son a los que dirigen, están presidiendo, van por delante, muestran hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y el tercero, los que instruyen, son aquellos que están enseñando sobre conducta, la fe, doctrina, están amonestando, están reprendiendo, advierten sobre consecuencias de una acción incorrecta. Nos está diciendo Pablo aquí que los tengamos en alta estima, en alta estima. Ahora este concepto dice, trabajan entre ustedes y los dirigen al Señor, y que los tengan en muy alta estima con amor. ¿Qué significa? Primero tienes que reconocer. Si no reconoces, como esta señora estaba, pese que el semáforo, detrás de ese semáforo hay una autoridad, pero ella quería romper. Eso más importante era tal vez llegar a tiempo a su reunión, tal vez un compromiso, ¿qué será? Y nos dice que los consideremos, que les demos un alto valor, alta estima. ¿A qué se refiere esto? Es darle un valor importante. Cada uno da valor a las cosas. Hay cosas que uno no puede darle ni siquiera valor y lo puede botar. Otras veces uno, por ejemplo, mis hijos cuando eran pequeños me regalaban unas tarjetas, y me imagino que todas las entradas del colegio, qué sé yo, han hecho un dibujito, un garabato, por así llamar. Pero el valor es muy importante. Yo los tengo algunos guardados. No quiero romperlos porque le he estimado, he valorado, elevada de una manera alta, de alta estima. Por ejemplo, si quieres vender una casa, tú contratas un experto para que evalúe tu casa, le dé un valor para poder vender. Es la forma que tú aprecias, es decir, le das un precio. Y él lo que está diciendo es que a estas personas en la iglesia les des, Pablo te manda por el Señor, que le des un alto precio. Pues si no le das precio, lo vas a tratar mal, ¿no? ¿Cómo das valor a estos hermanos? A veces tiene un valor emocional muy grande. Por ejemplo, el novio le ha dado a la joven alguna florcita, que esa flor tal vez puede ser, pero el hecho de que le traiga a esa persona, hasta se los guardan. Yo me acuerdo cuando, no sé si ahora siguen así, agarraban esas florcitas, esos recuerdos, y en un libro los iban poniendo como recuerdo ahí. La palabra nos alienta que debemos darle un valor. Donde tú vayas, hermano, hay autoridad. A una oficina,
te subes a un minibús, quieras o no quieras, el minibusero es la autoridad dentro de ese minibús. Tratarlo amablemente, aunque ellos a veces son torpes. Pero debemos reconocer donde vayamos autoridad. Esa autoridad no es como actualmente existen los reinos. Ustedes saben bien, la reina de Inglaterra, el rey de España y otros reyes que ya básicamente son adornos. Son hechos, se los pone ahí como un recuerdo de la historia y les dan una estima, pero no les obedecen porque no tienen autoridad, les han quitado autoridad y ahora tiene el primer ministro o el presidente la autoridad. Esas son figuras protocolares. Pero cuando hemos venido al reino de los cielos, es un reino. Cuando Juan el Bautista ingresó en su ministerio proclamando, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo también ingresó en su ministerio con el reino de los cielos se ha acercado. Si es un reino, hay un rey. ¿Cómo eres salvo? Si reconoces que Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Estás entrando a su reino, bajo su gobierno. Y la iglesia es el gobierno de Dios acá en la tierra. Aquí es donde se siembra ese principio de gobierno. Todo cristiano tuvo un encuentro con el gobierno y la autoridad de Dios. Y si no lo ha tenido, no ha entrado al reino de los cielos. Porque no reconoce el rey que gobierna y tiene autoridad en su iglesia acá en la tierra. Eso es lo que dice Romanos. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y es condenado. Hermanos, la iglesia es el semillero del gobierno de Dios. Él mismo se sujetó inclusive al gobierno de los romanos, sabiendo que era el rey, encima de ellos, para mostrarnos cómo debemos vivir. Entonces, y continúa diciendo Pablo que vivamos en paz unos con los otros, evitar las confrontaciones. Por eso dice Mateo 12, 19, 20, no peleará, hablando de Jesús, ni gritará, ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Nuestro corazón debemos, dice, vivir en paz, empezando en la iglesia y continuando a lo que nos rodea. Entonces hemos visto el comportamiento del cristiano a las autoridades de la iglesia. Eso. Vamos a entrar ahora el comportamiento del cristiano hacia los demás de la iglesia. Son instrucciones que nos da Dios a través de Pablo. Veremos el verso 14 y el 15. Ahora usa otra palabra. Primero dice les rogamos, después dice les exhortamos. Hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos.
Está dando un sentido, les exhortamos de súplica, les exhortamos. ¿Qué debemos hacer dentro de la iglesia entre los cristianos? A que amonestemos a los indisciplinados, los exhorta a que amonestemos a los desordenados. Aquellas personas que desordenadas ¿en qué? Son impuntuales, no trabajan, están flojeando, chismeando. Lo que dice es que tú, hermano, no hermano, yo, sí, no tú, no el pastor, salvo que el caso sea más complicado. Tú, hermano, si ves un hermano que está andando de una manera desordenada, amonestes. Ahora este término amonestar lo explica muy bien el mismo Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Es decir, nos dice que de una manera amorosa, pero clara, cariñosa, le hablemos sobre estos temas. Si su vida está andando desordenada, pero considerándote tú mismo, dice, a los indisciplinados, desordenados, flojos. Eso es responsabilidad entre nosotros. Si algún hermano está andando de una manera desordenada, cariñosamente le hables, lo lleves a un rincón. Ay, dile, hermano, ¿qué ha pasado? O preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está así tu vida? ¿Ya? ¿Qué continúa diciendo? Entonces dice, amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados. ¿Quiénes son los desalentados? Son aquellas personas que por las circunstancias de la vida les falta fuerzas, pero en el alma. Muchos de ellos, estas fuerzas, es a causa que están bajoneados, como decimos. Que a esas personas que están bajoneadas, más bien los alentemos. Nos dice animarles. Animar viene de ánima, que es alma. Que anime su alma. Mira, el Señor te va a sostener, le des un ejemplo, etcétera. Eso quiere el Señor que entre nosotros hagamos. Amonestemos a los flojos, animemos a los desalentados. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Sostener, otra cosa que debemos hacer, sostener a los débiles. Esto es ayudar a aquellos que no tienen fuerzas para seguir adelante. Tal vez alguna desgracia, se ha muerto algún pariente, algún cercano, están viviendo un momento de enfermedad. Entonces nos dice que sostengamos a los débiles, aquellos que no tienen fuerza, están pasando pruebas. A veces estas pruebas duran años, hay veces dura años. Hay veces hay personas, yo no sé cómo pueden resistir semejantes embates de la vida, juicios a veces les hacen, malos entendidos, esos casos de divorcio que es conflicto casi como una batalla campal. Animarlos, sostenerlos a esas personas, están por desmayar. No sé si han visto, es muy común, ahora en las películas ponen, pero ellos por aspectos de generar atención, como una persona de repente se está cayendo, se ve en la película en un precipicio y el otro que le está sosteniendo del mano y te ponen la cámara ahí en las manos, que se está poco a poco resbalando y no me sueltes, le dice, y el otro le está, agárrate más. Básicamente lo que está diciendo es que hagamos eso con esas personas que están pasando momentos de dificultad, ya no tienen fuerzas para seguir su vida cristiana. Continúa diciendo que seamos pacientes con todos. Significa aplazar, postergar.
tu enojo ante una provocación de cualquier naturaleza. La paciencia es un término realmente que debe ser cultivado entre nosotros. La paciencia, ¿o no? Dígame que no. Realmente la paciencia, empezando en el hogar, con los hijos. A veces vienen situaciones que te sacan del esquema, del cuadro. Pero paciencia. A veces alargar tu ánimo, pensando que Dios puede obrar, sabiendo que Dios va a obrar. Hay veces toma años, hay veces esperar, sostener, principalmente a los jovencitos cuando están en la edad de la adolescencia. Por lo general, hay que ser paciente, seguirles hablando, seguirles alentando, seguirles instruyendo a tu cónyuge, a tu esposo, tu esposa. A veces no se tienen paciencia. Y hay veces nos sentimos dioses para que queremos cambiar a nuestro cónyuge, ¿no? Y le retorcemos el pescuezo y le hacemos una llave de judo y le metemos una cosa y lo tenemos ahí como en ese cachascán y cambia, ya te he dicho cuántas veces. Sí, esto lo que estoy hablando es real. El cónyuge quiere cambiarlo y a veces necesitamos paciencia, orar, porque a veces tú no eres Dios, no vas a poder cambiar. Es el Señor que tiene que abrirle los ojos, llevarlo a una circunstancia particular para hablarle. No es forzar de una manera hasta que el otro ya cuelga la toalla, como decimos vulgarmente, ya no quiere saber. Dice, ya no más. Ya no quiero saber más. Hemos tenido casos donde personas, cónyuges, al final han tirado la toalla, han dicho, ya no doy más. Y no han querido más volver. ¿Por qué? Porque uno de ellos ha sido tan, como decimos con Ana, le ha machucado la cabeza, le ha machucado todo el alma, ya lo tenía al otro sin poder aguantar. ¿Saben lo que más va a cambiar? Tú puedes hablar, tú puedes aconsejar, puedes algo molestarte, algo, pero no lo vas a cambiar todo a él. Solo Dios cambia el corazón de las personas. Y se necesita más orar acompañado de amonestar. Y continúa diciendo, no devolver mal con mal. Dice, miren, que nadie devuelva mal por mal. Miren, pongan atención, estén atentos cuidadosamente que no devuelvan, no le paguen, no sean vengativos, no retribuyan. ¿Me has hecho eso? Y ahora me la voy a guardar para la primera oportunidad y después un volapié, ya está. Y en Bolivia tenemos un dicho muy conocido: la venganza es, no sé si por sus barbijos no escucho, la venganza es chamuña, ¿no? Ay, me las va a pagar. ¿Saben qué significa chamuña? Dulce. Era un dulce de nuestros padres y abuelos que se vendía en las calles, la chamuña. Y algunos son adictos a la chamuña, che. La venganza es chamuña. Más bien dice, procuren lo bueno para con todos. Procurar es un esfuerzo. Procurar es ir hacia adelante proactivamente, intencionalmente, moverte para hacer algo bueno.
lo voy a bendecir. Procuren siempre, es decir, en todo momento y en todo el tiempo, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Es aquello que desinteresadamente para ti, pero le va a hacer bien, algún bienestar para la otra persona. Nuestro comportamiento. Entonces, hemos visto el comportamiento del cristiano hacia las autoridades en la iglesia. El segundo, que ahora lo hemos visto, el comportamiento del cristiano hacia los demás miembros de la iglesia. Y ahora vamos a ver el comportamiento del cristiano a sí mismo. ¿Cuál debe ser tú, ahora tú, para ti mismo, para contigo mismo? El comportamiento tuyo contigo mismo. Veremos versos 16 al 22. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Ahora tú debes cuidarte. Aquí ya no es hacia los demás, hacia los que gobiernan la iglesia, ya no es hacia los otros, tu prójimo, ahora es contigo mismo. Debes velar por ti mismo. Debes cuidarte de estas cosas. Primero te has cuidado respecto a las autoridades, respecto a los demás, cuidando a los demás. Ahora debes cuidarte a ti mismo. ¿Qué dice? Estás siempre gozosos, alegres. Alegres. Ahora, es fácil estar alegres cuando las cosas no salen hacia adelante. La cuestión es estar alegre en los momentos difíciles, en aquellos momentos que te hacen lagrimear, en aquellos momentos que las cosas son contradictorias. ¿Y qué dice? Estar alegre siempre, en todo momento, en cada ocasión. Ahora, es bien difícil estar alegre. Un ratito puedes durar. Aquí necesitas tener fe, porque a veces las corrientes que te rodean son difíciles. Por ejemplo, esta pandemia. Difícil estar alegre, ¿no? Se ha muerto un amigo, un vecino, un pariente se ha contagiado. Todos cuidándonos casi de uno del otro. Antes nos abrazábamos y ahora de lejitos nomás, de lejitos nomás. Ayer estaba en un matrimonio y yo recomendaba, tenía que ministrar, recomendaba, ¿no? Por favor, ventilen el lugar. Todo ese tipo de cosas. No, dar apenas un abrazo medio con los novios. Se necesita fe. ¿Fe en qué? En que Dios está por encima de todo. Que nuestra vida no se acaba acá. Acá simplemente es el primer paso. Tenemos por delante una promesa, una esperanza eterna. Solo si tienes una visión más allá, puedes mantener ese gozo y esa alegría. ¿Qué continúa diciendo? Además de estar gozosos, alegres, orar mientras caminamos. Como yo decía alguna vez, dije, con los pies en este mundo, pero con el corazón y la mente en el cielo. Caminamos, no podemos alejarnos de una realidad, pero nuestro ser está puesto allá.
mirando al que está sentado a la diestra del Padre, en quienes tenemos toda nuestra esperanza, nuestra fe, sabiendo que las cosas que estamos viviendo del hogar, de los parientes, del trabajo, todo es pasajero, que tenemos algo más allá. Y orar, dice, esto debe ser continuamente. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esta práctica, una costumbre. Yo procuro de mantener esto desde que conozco al Señor, ya casi 50 años, de mantenerme en una vida de oración a solas, en la iglesia sí, pero aún cuando estoy caminando, cuando estoy en la vida común, estoy manejando, me pongo música cristiana, prédicas, siempre inspirándome, motivándome a las cosas de Dios, porque puedo descuidarme. Aun cuando salgo, estamos de vacación, hacemos un pequeño viaje, siempre me llevo material en el avión, prédicas. Procuro de alimentar mi espíritu con cosas que me edifican. Y una de las cosas claves es la oración, la adoración. Mientras estoy ahora, y casi ya no me movilizo en el servicio público, pero en cuanto puedo, adorar. Tal vez estoy sentado dando mi oración. Ahora que estamos con barbijo, podemos orar mejor. ¿Sí o no? Sí. Que él continúa diciendo, dar gracias en todo. Gracias en todo. Está relacionado a la oración y a la alegría, estar gozosos, aún en aquellas cosas que nos incomodan. Es decir, tiene un sentido de recibirlo con amabilidad, dispuestos a apreciar esas cosas malas, Señor, aunque no lo entiendo, están hechas y puestas para mi bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Podemos discernir, tenemos la capacidad espiritual de ver la mano de Dios aún de aquellas difíciles, aquellas negativas, como Job. ¿Qué pasó con Job? Qué triste es ver una persona que pierde un hijo. Es triste, es desgarrador. Pero imagínense, en un día este hombre perdió todos sus hijos, los 10. Perdió todos sus bienes. Quedó, como decimos vulgarmente, en la cochina calle. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En 2:10 dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Continúa diciendo, no apaguen el espíritu. ¿Qué es decir no apaguen? No sofoquen. No le quiten el aire al espíritu, que fluya. Que no descuides en el fervor, en la devoción, en la pasión, en la piedad. Principalmente la piedad es un elemento que nos ayuda a que el fuego del espíritu se mantenga o crezca. ¿Qué es lo que queremos cuando está aquellos que encendemos el carbón para hacer una parrillada? Le damos aire. No lo sofocamos. Si no necesita, soplamos si no tenemos algo con qué darle aire. Y el fuego empieza a crecer. ¿No es cierto? Qué lindo es ver eso. Eso es lo que quiere. ¿Y sabes qué hace? Ese fuego se encienda más. La oración, la vida piadosa, la adoración, el ayuno, la lectura de las escrituras, la meditación, la comunión con los santos. Venir acá a la iglesia es parte de darle aire al Espíritu Santo en tu vida. Eso es parte. No descuides la devoción, no apagues el espíritu. Y continúa diciendo, no menosprecien las profecías. Ahora yo quiero hacer
Un breve pequeña explicación sobre las profecías. En este tiempo han estado circulando algunas profecías. Y yo percibía que algunos hermanos los recibían y ya lo tomaban como un hecho. La palabra de Dios te manda, me manda, nos manda a juzgar las profecías. Ver los eventos que estamos viviendo, ver el testimonio del Espíritu Santo, ver las escrituras principalmente. Hace no mucho, permítanme poner como ejemplo, estaba circulando una profecía parece que era de Guatemala, sobre Bolivia. Justo era el 20 de octubre. Tal vez era el 19, no sé, no puedo decir. Y decía, en 50 días, esos 50 días, múñanse de alimentos. Va a ser partida como una división en 3 partes toda la nación. Decía, hagan ayunos, qué sé yo, se van a levantar, veo camiones levantándose, los sindicatos, los de transporte, los maestros, y qué sé yo, hacía una cosa muy fuerte y daba claramente en 50 días eso será solucionado. Yo no he percibido que ha pasado particularmente, mi hijo. Debemos juzgar. En el caso de que nos esté diciendo algo que va a ocurrir, hagamos lo que dice primero Deuteronomio 18, el verso 21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Lo que está diciendo básicamente es, si hay una palabra que está prediciendo algo del futuro, mañana, pasado mañana, y te dice, lo que debes hacer es ponerlo delante de Dios y esperar. No te aflijas, no te sobrecargues, no circules esa profecía, espera. Tengan cuidado. Tengamos la actitud de María, la madre de Jesús. Dice que ella escuchaba las cosas cuando Jesús había recién nacido y las cosas se iban cumpliendo, pero él dice que atesoraba estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón, es decir, ponlas delante y espera, guárdalas ahí, déjalas, vea, espera a que si se cumple o no se cumple. Antes bien, dice, examinemos todo cuidadosamente. ¿Qué significa esto? Examinar es como hace el cirujano, separar todo. Trata de desmenuzar las cosas. No botes, como alguien decía, el agua y la guagua. O no botes la pulpa de la fruta con las pepas. Solo las pepas. Separa. Todas las cosas debemos procurar separar. A veces no es blanco o negro. En algunos casos puede ser. Pero separa. Una característica de las personas que están madurando es la capacidad de discernir, de separar la escoria del oro. En Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los adultos, para los que han alcanzado madurez, que tienen por la práctica los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hay veces parte es bien y parte es mal. Dice que hagamos eso. Dice, aléjense de toda forma de mal. Absténganse. Mantengan distancia. Hemos visto, con esto acabamos el tercer punto, hemos visto el comportamiento
del cristiano con las autoridades de la iglesia. Después hemos visto el comportamiento del cristiano con los demás de la iglesia. Y este último hemos visto el comportamiento del cristiano consigo mismo. ¿Cuál debe ser su actitud? Y ahora vamos a entrar al punto más precioso. Yo lo he llamado doxología. Doxología. Veremos 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. ¿Qué dice? Y que el mismo Dios de paz. Aquí está hablando Pablo, después de dar una serie de mandatos, instrucciones, cosas. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Está dando como un anhelo, como un deseo, que Dios sea el que haga esta obra en ustedes. Les está diciendo que todo lo que les he hablado, Dios haga en ustedes, y que todo su ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el gran. Para yo, cuando lo he leído, después de todo esto, hay una promesa grande. Y yo quisiera que aquí te pares principalmente. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Todo lo que hemos hablado está diciendo, Dios es fiel. ¿Quiénes dicen que Dios es fiel? Fiel es Dios que les ha llamado. Te ha llamado a ti. Te ha llamado a ti, José. Te ha llamado a ti, Giovanna. Te ha llamado a ti, Claudia. Carlos. Dios es fiel, el cual les llama, el cual también lo hará. ¿Quiénes creen que Dios va a hacer esta obra en nosotros? ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? Párense, esta es una promesa de Dios que Él va a afectar en tu vida respecto a las autoridades en la iglesia, respecto a tu comportamiento con los demás, respecto a tu misma actitud hacia ti mismo. Ahora es el comportamiento de Dios, es el cuarto punto, hacia sus hijos. Dios se ha comprometido. ¿Saben qué hizo Dios cuando habló con Jacob? Tengo una enseñanza sobre Jacob. Lo agarró a Jacob y le dijo, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que me he propuesto y te he dicho. ¿Y saben qué hizo? Pasaron como 30 años para que Jacob vuelva a ese mismo lugar. Y Jacob levantó un altar a Dios porque lo había hecho. Dios no solo te ha mandado a que hagas cosas, sino Él se ha comprometido a llevarte y transformarte y llevarte a la plena santidad. Y este es el proceso de la santificación de los santos. Esto es una de las promesas más maravillosas de las Escrituras. Sí, yo les digo, no solamente te ha salvado de los pecados, sino Él se ha propuesto santificarte por completo. Descansa también en eso. Y ya versos antes en el capítulo 3, ya Pablo repite esto, es decir, primero ahí se hace una introducción más bien, para después repetir lo que les he leído. Miren lo que dice, verso 12, y que el Señor les haga crecer. ¿Quién? El Señor. Él nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles
Miren qué precioso. Él, a fin de que Él consolide tu corazón y te haga irreprensible en santidad. ¡Wow! Delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es decir, Dios se ha propuesto. Repite, aquí antes en el capítulo 3 menciona lo mismo, pero con otras palabras, anticipando que iba a cerrar su enseñanza con esta promesa. ¿Quiénes se ven con problemas? Yo me veo a veces con cosas que todavía, caramba. Alguien decía que cuando uno está más cerca de Dios, uno ve más fácilmente sus errores. Quisiera ser más bien lo contrario. Cuanto más te acercas a Dios, más fácilmente te ves tus errores. Y aquí está Dios hablando y está diciendo, Él mismo les afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Yo creo que este asunto de la santidad es una de las cosas más hermosas que hay en el reino de los cielos. Algunos piensan, bueno, yo no quiero ser ese santulón ahí con mi cara, mis ojos vidriosos mirando el cielo así. No, santidad es ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es santidad. Es caminar conforme a la palabra de Dios. Él desea que seamos santificados. Pablo desea, dice en el verso anterior, dice en el verso 23, que él mismo lo haga. Pero aquí en el verso 24 dice, Él lo hará. Él lo hará. Es una promesa. La promesa no es de que tengas un auto. La mayor promesa no es que tú saques una profesión. La mayor promesa no es de que tú te cases. La mayor promesa es ser santo como Él es santo. Que seas conformado conforme Jesucristo es. Miren lo que dice Hebreos. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hemos sido santificados. Ahora sí entiendo lo que está pasando acá en el Hebreos. En el verso 14 de 10:14 de Hebreos dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabías tú que el adorno, lo mejor de la casa de Dios, del ambiente de la casa de Dios, es la santidad? Que sin santidad nadie verá a Dios. Lo mejor de la casa de Dios es la santidad. Es el adorno. Es el ornato. Hemos sido llamados a mirar con los ojos que Él mira. Hemos sido llamados a amar con el amor que Él ama. De tal manera que Juan, el escritor, el evangelista, el apóstol, se sentía no amenazado por Jesús al echarse en el pecho de Él. Como un niño se recuesta sobre el pecho de su madre, así tú tengas la libertad de poder apoyarte en el pecho del Señor. ¿Qué tal si nos paramos? Solo para recordarles, hemos visto sobre el comportamiento del cristiano con las autoridades en la iglesia. Hemos visto el comportamiento del cristiano hacia los demás miembros de la iglesia, hacia los demás en la iglesia. Hemos visto el comportamiento de sí mismo del cristiano. Y por último,
como broche, como cierre, broche de cierre, el comportamiento de Dios hacia sus hijos. Él se ha propuesto hacerte santo, perfecto, no alejado de la realidad, sino santidad es más bien acercarnos a la realidad de su creación, que es conforme a su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Porque Él se ha propuesto santificarte. Gracias, gracias, Señor. Señor, tú te has propuesto que todas estas cosas tú vas a perfeccionar a cada uno de aquellos que nos has llamado con tu santo llamamiento. Es tu desafío, es tu propósito, es tu voluntad, porque tú eres fiel y tú lo vas a hacer. Señor, oro por todos aquellos que están cerca de esta palabra o están lejos o están medianamente, Señor, para que esta revelación tuya de quién eres y que tú vas a cumplir ese propósito en su vida, Señor, que haya fe, confianza, certeza de que tú vas a perfeccionarnos hasta cuando tú vengas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir la adoración, al que es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, solo tú. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, al que es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, a Jesús, a Jesús, magnífico Dios, el único grandioso. Me postro ante ti y te adoro, mi Señor.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.